Imaginen que de un día para otro, sin previo aviso, su salario o jubilación desaparece. Dinero que tanto le costó ganar, que necesita para vivir, descontado compulsivamente. Le está pasando a miles de paraguayos. Es la llamada mafia de los pagarés, una estafa burda, flagrante y masiva, que se aprovecha de la gente más vulnerable. Cobran supuestas deudas, muchas veces ya pagadas o que ni siquiera existieron. ¿Cómo lo hacen? Usando notificaciones judiciales falsas. Usted nunca es notificado. Se entera cuando el dinero ya le fue quitado. Más de 3.000 víctimas registradas, vidas destruidas, personas que cayeron en depresión severa, sin poder comprar medicamentos. Este es un esquema que sigue operando. Hay más de 60 imputados. Se habla de miles de expedientes desaparecidos. Bueno, aquí arrancamos más en Paraguay. Como estamos adelantando en el material, vamos a hablar de la mafia de los pagarés en este primer bloque con Víctor Ríos, que es ministro de la Corte Suprema de Justicia, fue senador del PLRA, entre otras cosas, decano también, amigo de la casa. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, Leo, gracias por la invitación. Bueno, este es un tema que es importante que aclaremos para la opinión pública. Y te quiero preguntar, ¿cómo es que se pudo montar un esquema tan importante que ya le denominamos mafia? Porque si decimos mafia ya estamos hablando de un esquema muy grande. Bueno, expliqué en varias oportunidades que realmente tiene varias dimensiones. Obviamente tiene una dimensión de corrupción. Hay deshonestidad en funcionarios del Poder Judicial y también en actores privados. Por eso una de las cosas que hay que mirar un poquito es en el trabajo del Ministerio Público. Vemos que están imputados ujieres, jueces, juezas, pero ¿qué pasa con la pata privada? Porque esto es como el tango, como la polka, como el chamamé, ese baile de a dos. Hay alguien del sector privado que es el que se lleva la parte del león en este tema de la mafia de los pagarés. Es importante eso. Sí. Entonces, pero como este es el tema más debatido, sí, vamos a dejar de lado. Hay un tema de corrupción, hay un tema de deshonestidad, pero tiene otras dimensiones, elementos sistémicos. Por ejemplo, una cosa muy importante tiene que ver con lo que ocurrió con la cantidad de expedientes que se manejan en los juzgados de paz, sobre todo en 2 o 3 de capital. Son juzgados de paz que manejan más de 50.000 expedientes, por ejemplo, uno tiene 55.000 expedientes. Un juez o una jueza, 2 ujieres notificadores, 2 secretarios. Otros juzgados tienen 20.000, otros tienen 30.000. ¿Por qué ocurre esto? Porque en un momento dado el Parlamento, cuando yo aún era parlamentario, decidió modificar lo que se llama la ley de competencias. ¿Qué significa esto? Anteriormente, estos pagarés eran ejecutados en los juzgados de primera instancia en lo civil, que son los juzgados que llevan los casos de divorcio, indemnización de daños y perjuicios, los casos civiles. ¿Qué es lo que se vio en aquel momento? Que era un problema grave para esos juzgados, que de por sí ya tienen muchas causas y encima otra vez 30.000, 40.000 casos de juicios ejecutivos, de pagarés que son ejecutados, y eso lleva mucho tiempo. Y la idea en estos casos es que los juicios sean rápidos. Se llaman juicios ejecutivos, juicios cortos, es decir, si vos me prestaste dinero, yo te firmé un pagaré, después no te pago, tenés que ejecutarme rápidamente, cobrarme rápido para recuperar tu dinero con la ganancia pertinente, porque forma parte de un robusto sistema de crédito que a su vez es natural a un sistema capitalista como el nuestro. Entonces se modificó, dijeron, vamos a hacer lo siguiente los parlamentarios. Estos pagarés, en vez de ser ejecutados en los juzgados de primera instancia en lo civil, que sean ejecutados en los juzgados de paz, que tienen menos trabajo y que son la puerta de entrada al sistema judicial. La justicia de esa manera va a estar mucho más cerca con los ciudadanos. Entonces los jueces de paz que se encarguen de la ejecución. ¿Y fue una buena idea o una mala idea? En general una buena idea, pero ¿dónde hubo el problema? Esto funciona muy bien para el juzgado de paz de Isla Umbugue, de mi pueblo. Tendrás ahí 4 o 5 juicios ejecutivos. Inclusive para Pilar, el juzgado de paz no tiene tantos juicios ejecutivos. Inclusive para los juzgados de paz de repente
de algunos distritos de Central, para la gran mayoría de los juzgados de paz del Paraguay, pero no se tuvo en cuenta la realidad específica de Capital. De estos juzgados de paz, por ejemplo, La Encarnación, San Roque, Catedral, que tienen competencia territorial en un ámbito geográfico donde están las financieras, donde están los bancos, donde están los principales actores del sistema y que son los que tienen la mayor cantidad de pagares. ¿Qué ocurrió? Bueno, a un juzgado de paz se lo cargó con 55.000 expedientes, a otro con 40.000 expedientes, a otro con 25.000. Esto, la inteligencia humana, un solo juez de paz que pueda manejar esto es imposible. Y además, las notificaciones, ahí vi que hablaban del problema con las notificaciones. En cada juicio ejecutivo, vamos a redondear, vamos a suponer 50.000 juicios ejecutivos en un juzgado de paz. Por cada juicio ejecutivo más o menos se hacen 6 notificaciones. 50.000 por 300.000 notificaciones. 2 notificadores. ¿Esto humanamente es posible que se cumpla a cabalidad? No, imposible. ¿Qué hace el ujier? El que tiene que llevar. Entonces el ujier lo que hace es, tenía un dilema de hierro. O se apegaba a la legalidad, a la formalidad, que es lo que yo haría, pero iba a tener a 30.000 abogados manifestándose porque nunca le hacen las notificaciones. Y lo iban a estar acusando de montones de cosas. La otra salida era, bueno, hacer algo irregular, que es subcontratar. Yo soy el ujier notificador, te subcontrato a vos, a los camaristas, 1, 2, 3, 4, 5, 10 subcontratados, y esos son los que hacen las notificaciones. Entonces, Leo va, por ejemplo, un día jueves, él va a Lambaré, notifica a las 10 de la mañana. No sé cómo se llama él, no sé cómo se llama Pedro, también se va a Mariano Roque Alonso el mismo día jueves. ¿Quién jueves, le paga a esos 10? El ujier. Pedro va a Mariano Roque a la misma hora y notifica. ¿Quién firma? Y firmo yo porque yo soy el ujier notificador. Entonces acá, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede? No sos omnipresente. No puede estar en las dos partes. No es ubicuo. No puedes estar en Lambaré y en Mariano Roque el mismo día a la misma hora. ¿Qué fue lo que ocurrió? Subcontrató. En ese proceso, Pedro ya no llegó a la casa, dijo, no encontré a nadie. Y Leo también de paso, dijo, a lo mejor notificó a uno y a otro no notificó. Dijo, yo no estaba nadie en la casa, y eso se informa al juez. El juez diariamente, por ejemplo, firma 600 expedientes. 10 expedientes que tengan ese problema no va a poder detectar nunca la inteligencia humana. Ahora, ¿quién paga esto? Por cada notificación, más o menos en Capital más o menos son 25.000 guaraníes. Bueno, de esos, no sé cuánto de eso el ujier paga al subcontratado, pero multiplica por 25.000 por 300.000. 25.000 guaraníes por 300.000. El monto de dinero es impresionante. Entonces, el cúmulo de dinero que se maneja con las notificaciones es suficiente para que el ujier pueda subcontratar a 5, 10, 15 personas que hagan las notificaciones. Ahí está un problema grave. ¿Qué es lo que yo estoy contento? Porque de acuerdo que dije, acá hay que aumentar la cantidad de ujieres. Ahora nos pusimos de acuerdo en la Corte, remitimos el proyecto de ley al Parlamento, diciéndole, señores, autorícennos para que de estos juzgados, en vez de 2, existan 10 ujieres notificadores. En vez de tener un juez en ese lugar, que se tenga 5 o 6 para atender 50.000 expedientes. Eso es un problema sistémico que tenemos en el Pero dentro de esta mafia hay responsabilidad de jueces. Eso hay que ver en el futuro. Yo estoy planteando cuestiones para solucionar también. Y cuestiones sistémicas, sea quien sea, así seas vos el juez de paz, y vas a tener ese problema con 55.000 expedientes, no vas a poder manejar con la celeridad, etcétera, etcétera. Pero no queda ahí. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que hay casos en que un pagaré se utiliza en más de un juicio ejecutivo. Eso en principio no es responsabilidad de ningún juez.
Es responsabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona el sistema? Yo llevo el pagaré, digo, firmó Leo Rubín, hago la copia, presento al juzgado, el secretario me autentica eso y me devuelve el original. Yo con esto podría iniciarte un juicio ejecutivo en Isla Ubu, que conociste en mi pueblo, ¿verdad? Sí. Te puedo iniciar en Isla Ubu. La jueza de paz de Isla Ubu no tiene forma de saber que yo ya te inicié un juicio en la Encarnación, aquí en Capital. Después puedo llevar ese pagaré e iniciarte otro juicio ejecutivo en Ipejú. Y el juez de paz, o la jueza de paz de Ipejú, no tiene forma de saber porque todavía no pudimos implementar el llamado expediente electrónico en todos los juzgados de paz del Paraguay. Y estos juzgados que tienen el mayor cúmulo de expedientes en Capital aún no tienen expedientes electrónicos. Entonces, te tiré una serie de factores que tienen que ver con cómo funciona el sistema. Y agregar a esto también el tema de la deshonestidad, absolutamente. Entonces, hoy tenemos, nos dicen más o menos son 2.000 víctimas, se calcula. Sí. Y estamos hablando de más o menos más de 100.000 casos de juicios ejecutivos. De los 100.000 casos, más o menos se cree que hay problemas con 2.000 personas, que es un número importante. Pero se habló de 2.500 expedientes desaparecidos. Bueno, es que no sé qué implica eso. Hay que ver eso, porque muchas veces, no, el expediente está en el ¿cómo se llama? En la oficina del abogado. Eso es común en el proceso, en este tipo de proceso. ¿Por qué? Pues vamos a suponer, yo soy el abogado que quiero ejecutarte a vos, yo te quiero cobrar a vos. Yo soy el principal interesado. Claro. Y a veces me voy y le digo al juez, necesito llevar el expediente y firmo un recibo y llevo el expediente conmigo. Porque yo soy el interesado, yo soy el que está ejecutando. Pero no hay copia, no se queda una copia. Sí, no, se tiene por cuaderno. Entonces retiró el doctor Víctor Ríos tal fecha el expediente. ¿Qué es lo que dicen también? Que es cierto, se encontraron expedientes en lugares, por ejemplo, en depósitos. Creo que se alquilaron container. Bueno, el juzgado de paz que tiene 50.000 expedientes en trámite. Ese juzgado de paz tiene, por ejemplo, espacio para archivar 150 expedientes. ¿Qué hace con el resto? ¿Vos qué harías? Y buscar la alternativa. Es cierto también, en más de una ocasión, dijeron los jueces de paz, hemos informado de esta situación a la Corte. La Corte no es que no quiera tener un espacio adecuado para archivar 50.000 expedientes. Tenemos problemas presupuestarios, tenemos problemas de recursos. El Parlamento, yo entiendo que no es por mala voluntad, es porque el Ministerio de Economía hoy, a través de sus agencias, en aquel entonces, en años anteriores, el Ministerio de Hacienda no recaudaba lo suficiente, o lo que recaudaba en este país, la mayor parte iba ya hace unos años Pero por lo que yo veo, Víctor, a pagar servicios de la deuda pública. El presupuesto debería destinarse mucho en hacerlo digital, electrónico, digamos. Y ahora se está trabajando en eso. Nosotros, la Corte está acelerando el proceso de implementación de los expedientes electrónicos, pero eso implica también presupuesto. Y el Poder Judicial tiene problemas presupuestarios, igual que todo el Estado paraguayo. ¿Y qué cambios se pueden hacer en las normativas para...? Nosotros ahora desde la Corte planteamos lo siguiente. En primer lugar, que los pagarés, que uno no pueda cobrar, no pueda retirar ningún fondo, como pasa ahora, sin presentar el original pagaré. Porque hoy uno dice, deposito tal cuenta, porque el acreedor es Leo, y Leo va a retirar los fondos tranquilamente, y tiene el pagaré consigo. Ya pudo haber vendido, pudo haber negociado el pagaré, porque eso ocurre también. Yo te debo a vos me inicias un juicio, o me haces un descuento automático, y terminé de pagar. No me preocupé en retirar el pagaré, pues ya negociaste el pagaré. El otro ya me inicia otro juicio. También hay casos como este. ¿Y por qué se vio muchos casos de gente muy humilde, Víctor? Porque es la gente más indefensa. Acá en esto sí que no es ningún secreto esto. Es la gente más indefensa. No, ya sé, pero hay un aprovechamiento, o sea... Obviamente se aprovecha. Acá en derecho civil se habla del que se aprovecha de la necesidad, de la inexperiencia, de la ligereza. Sí. Y hay mucha gente, obviamente muy necesitada,
Y también... O ignorancia, porque hay casos que... Te iba a decir, a mí casi me fusilan en la plaza cuando dije que hay un problema cultural. ¿Por qué? Porque muchas veces firman los pagarés nuestros conciudadanos y se preocupan por el monto. Por ejemplo, no miran cuál va a ser el juzgado competente. Yo voy a citar el caso de más o menos, creo que eran como 15 o 20, no recuerdo exactamente, docentes de Ñeembucú. Como fui ministro de Educación y aparte soy de Ñeembucú, me conocen. Y fueron me dijeron, mire, a mí no, allá no me tratan de mí. Mira, Víctor, me dice, acá somos aquí, somos todos de tal distrito y nos están demandando no me acuerdo, creo que era Mariano Roque. Y es una vergüenza, nosotros somos de aquí y nos están demandando allá. Y cuando veo ahí el documento, ellos autorizaron que sean demandados y no miran esa parte. Y el otro tema es que la gente no retira los pagarés. Tenés que retirar porque a veces uno dice, yo ya tengo el recibo, pero si en el recibo no dice, recibí de Leo Rubín la suma de 100 millones de guaraníes en pago del pagaré número tal, ese recibo puede significar cualquier otra cosa. Es decir, vos tenés el recibo, pero no dice a qué pagaré pertenece, entonces el sinvergüenza del deshonesto negocia el pagaré y otro ya te inicia un juicio ejecutivo. Se pidieron parar los embargos y la Corte dijo que no, ¿verdad? Es que no se puede hacer eso ¿por qué de no manera se puede? y porque esas cuestiones, las nulidades se hacen caso por caso. Porque puede ser, vamos a suponer, este es un caso judicial, este es otro caso judicial, este otro caso judicial. Acá puede haber problemas de notificación falsa, en este juicio. Entonces acá esto hay que anular el procedimiento. Pero si en estos dos no hay problemas de ilegalidad... ¿Por qué pararían? ¿Por qué pararías? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Tenés que ir caso por caso. Por eso, a propuesta mía, la Corte habilitó, ahora tiene un email, donde vos decís, porque con lo que decías, hay gente muy humilde que no tiene forma de, por ejemplo, de contratar a un abogado. La Corte habilitó un correo donde dice todo lo que uno tiene que decir. Yo soy Leo Rubín, tengo un expediente en tal juzgado, yo no fui notificado y tengo este problema. Entonces la Corte inmediatamente con su auditoría va a reaccionar y revisar ese expediente y llamar la atención al juzgado correspondiente para que el juzgado declare la nulidad si es que corresponde. Algo que ver se puede poner como paralelismo con el caso de González Dar, ¿o no tiene nada que ver esto? Sí, claro que sí. Claro, obviamente. Así como se dice que operaba él, hay muchos pequeños González Dar por ahí. Pero te das cuenta en estos minutos los vacíos, los espacios que hay para ese tipo de deshonestidad para que pueda prosperar. Hay problemas con las leyes, hay problemas con la competencia de los juzgados, hay problemas de cultura, hay problemas de extrema necesidad de mucha gente. Entonces, es un tema complicadísimo que, bueno, explotó ahora y nosotros desde la Corte... Estoy seguro que el tema digital con los llamados, por ejemplo, blockchain, se puede solucionar, pero también hay que establecer ciertos, y también en la propuesta al Parlamento estamos planteando qué requisitos debe tener, por ejemplo, qué seguridades establecer en los pagarés para que inclusive con los blockchain no se puedan... Claro, porque ahí pues es único, ¿verdad? Sí. Entiendo que el Senado también, y no sé si hizo unos llamamientos, no se fueron los miembros de la Corte. No, es que coincidió, primero que no estaba el presidente de la Corte cuando nos convocan. Entonces, la Corte es representada por el presidente de la Corte. Después coincidió con una plenaria que realizamos. Y el próximo lunes van a ir los ministros Martínez Simón y Jiménez a dialogar con los senadores. Y tenemos ahí ya el pedido de informe realizado por el Senado. En muchos de los puntos que nos plantean, en realidad nosotros ya abordamos, nosotros queremos trabajar no solamente con el Parlamento, sino también con el Poder Ejecutivo, porque ya estuve mostrando que hay problemas de legalidad con las leyes, hay problemas presupuestarios, y también hay problemas, obviamente, de deshonestidad. Entonces, aquí necesitamos trabajar todos los poderes juntos para hacer las reformas legislativas necesarias y también tratar de proveer de los recursos necesarios para los cambios. Vamos a hacer una pausa. Antes de eso, ya que estamos hablando del Senado, el caso Katia González, ¿por qué corre tan despacio?
Porque No, ella se queja muchísimo de que ya pasó un año. Es que este debe ser el número 1500 que digo que ¿qué es lo que ocurrió? 2 ministros se inhibieron. No sé la causa. ¿Qué significa eso? Es que hay que integrar la Corte. O sea, camaristas tienen que integrar la Corte. ¿Cómo funciona esto? La Secretaría, bueno, vamos a empezar. Al camarista Leo Rubín. Señor camarista, usted puede integrar la Corte. El camarista revisa, lee, etcétera, etcétera. Se toma su tiempo, después dice, no puedo, no quiero. Y así tiene que ir recorriendo. Ahora, hasta la última información que tengo es que ya un camarista aceptó integrar y falta uno. Se completa la integración y se resuelve. Un colega tuyo me dijo, ¿y por qué no se le obliga? Y yo no forma parte de un Estado constitucional de derecho. O sea, ¿cómo yo le voy a obligar a alguien? O sea, que no depende 100% de la Corte, Víctor, esto. No depende porque tienen que aceptar otros camaristas. O sea, una vez que se integre la Corte, pero también hay que decir, si uno controla los casos de pérdida de investidura, el caso de la señora González es uno de los casos que más rápidamente fue admitido por la Corte. Y donde la Corte dice claramente, vamos a hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad de lo resuelto por el Senado. No es que la Corte no dijo nada. ¿A vos te tocaría en algún momento opinar sobre esto? Yo fui preopinante para la admisión de la causa. Yo fui el que preparó el proyecto y bueno, después tuve el acompañamiento de los demás ministros. No, te pregunto si vos podés opinar sobre el tema acá o te puede tocar la causa. Yo voy a integrar, no puedo opinar sobre el fondo. Sí puedo explicar que para la admisión fui preopinante y la sala dijo, repito, vamos a hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Qué significa convencionalidad? No solo vamos a controlar si se respetó la Constitución, sino también si se respetaron los pactos internacionales, las convenciones internacionales sobre derechos humanos. ¿Y medida cautelar no se puede dar? No, ahí nosotros dijimos lo siguiente, que no correspondía la medida cautelar porque quien ocupa el lugar de la señora González es alguien de su partido, su suplente. Es decir, ese sector de la ciudadanía que votó a la señora González está representado hoy por el suplente. Distinto hubiera sido si ocurría lo que ocurrió cuando yo era senador. Por ejemplo, fue... que se corrió la lista o cosas. Se corrió la lista, perdí la investidura del partido... Colorado y entró liberal. Sí, claro. Bueno, ahí hay otra cosa. No, acá, no me acuerdo el nombre, el apellido del... Iramay, el senador Iramay pertenece al partido de la señora González. Entonces, ese sector de la ciudadanía está en este momento representado. Entonces dijimos, en este caso antes no que termine corresponde. este periodo, ¿vos crees que se le va a...? Yo creo que sí. Se va a resolver. No sé en qué sentido. Se va a resolver. No sé en qué sentido. Y si la Corte, solamente un pensamiento más, que vos no puedes opinar, porque como decía mi padre, supongamos que la Corte dice, tiene razón Katia, no va a haber un problema de poder del Estado y el Senado va a decir, no, yo soy un poder, ustedes son otros. No. La Corte lo que va a decir en todo caso es si se respetó o no el debido proceso. Ok. Eso. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos. Nuestro ambiente está bajo ataque. Delitos que destruyen nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros bosques, quedan impunes. ¿Por qué? Porque en los tribunales hay graves irregularidades, la sospecha es clara, la ignorancia de la ley o peor aún, complicidad en jueces y fiscales. Las penas son una burla, reparaciones irrisorias, donaciones simbólicas ante daños de colosal magnitud, casi incalculables. Sin ejemplos duros, la impunidad es la norma y el delito ambiental se repite. Hoy enfrentamos esta realidad. Bien, mi querido ministro Víctor Ríos, estuviste hablando de este tema, quiero ampliar contigo, hablaste de casos también de algunos fiscales que favorecen a los procesados con salidas laxas, por usar un término. ¿Cuál es el modus operandi? Este es un tema, a mí me indigna realmente. Conste que como ministro no debería por ahí hablar de así en estos términos, pero me indigna. Porque trabajé en una investigación con el doctor Martén y otro en el marco de un proyecto con la Universidad Nacional de Pilar. Y ahí publicamos un libro que se llama
deforestación e impunidad, donde demostramos la espantosa impunidad de quienes deforestan, de quienes destruyeron los bosques, sobre todo del Atlántico, con complicidad de la Fiscalía y también de los jueces. Tenemos el libro publicado. O sea, el título es Deforestación e impunidad. Después me tocó ser ministro de Corte y desde el año pasado el ministro de enlace de la Dirección de Derecho Ambiental. ¿Cuál es el modus operandi? Leo Rubín, te voy a poner siempre de ejemplo, deforestó 13.000 hectáreas de bosque natural. Viene el fiscal Víctor Ríos, lo imputa, hace todo el procedimiento, se demuestra que eso es así, lo imputa, una pena, tiene un marco penal importante. No hay nada que discutir. Acusa, le dice, le corresponde 10 años de condena, lo acuso. Va a la llamada audiencia preliminar y ahí la defensa de Leo Rubín dice, no niega que deforestó 3.000 hectáreas, pero dice nomás, ¿por qué no le calificamos, no le ponemos otro nombre jurídico para que la pena no sea de 10, sino de 3 años? Como si yo haya echado un árbol y voy a donar 10 computadoras a la escuelita y no sé, a sábanas al hospital del distrito. Dice el fiscal, bueno, perfecto, me allano. Y el juez dice, sí, perfecto, ya que la fiscalía acepta, solucionado, suspensión condicional del procedimiento. Hace poco encontramos, era un caso de, creo que eran 2.500 hectáreas. Y quien deforestó, el Leo Rubín, dice, yo voy a reforestar 10 hectáreas. Y la ley dice que, bueno, hay que controlarle a Leo si por lo menos las 10 hectáreas va a reforestar. Ese se llama asesor de prueba, o sea, porque vos estás a prueba. Si no cumplís, te vas adentro. ¿Quién es el asesor de prueba? Leo Rubín. O sea, él mismo se controla a sí mismo si va a reforestar. Entonces yo digo, eso ya no puede ser. Y a partir de eso es que hemos remitido a los antecedentes de dos agentes fiscales. Yo no soy punitivista, pero hay casos que ya no se pueden admitir. Están destruyendo las bases naturales de la vida de una manera espantosa, entonces remitimos los antecedentes. Quiere decir, a ver, quiero entender, Víctor, de magistrados. hay penas que, o sea, no es un problema de la ley o que hay penas que son leyes, pero con esto no te estoy diciendo que vos no tenés razón cuando decís que las leyes son laxas. Desde mi perspectiva, las leyes son muy laxas. Pero aún así, leyes débiles no se cumplen. ¿Vos te acordás quiénes son los fiscales que me decían recién? No recuerdo ahora, pero o sea, después me dijeron que son buena gente. Yo no sé, no digo que sea mala gente, pero son cómplices de la destrucción. Las bases naturales de la vida no es un juego. O sea, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos? Ahora, vamos a ver si en la próxima sesión, estamos haciendo el siguiente trabajo, Leo. Y si hay alguna fundación, pero fundación seria, yo estoy harto de las fundaciones que se presentan como ecologistas y terminan siendo cómplices de todo esto. Estamos trabajando por departamento para ver, por ejemplo, cuántas hectáreas fueron deforestadas y cuántas fueron reforestadas. Te vas a quedar de espalda, viejo. Porque la Constitución de Paraguay no solamente dice que uno tiene que ser sancionado, hay una obligación de reparar, Leo. Sí. Hay una obligación de reparar, porque si no me sirve de nada, inclusive meterte a vos 10 años en la cárcel si no reparo la destrucción, porque entonces igual el proceso de destrucción del medio ambiente va a continuar. Estaba viendo la otra vez a Claudia Sheinbaum. Sí. Explicando cuántos millones de arbolitos van a plantar y cuánto de CO2 esto se puede medir y van a captar. Esto se puede hacer tranquilamente. Entonces, ahora me informó el director, que espero que lo invite alguna vez, al doctor Gerardo Morales, que es el director de la Dirección de Ambiente. Ya tenemos datos de más o menos 9 departamentos. Vamos a presentar cuántas hectáreas fueron deforestadas y
Y reparadas. ¿Cuántas reparadas? No entramos todavía a analizar destrucción de ríos, arroyos, humedales, como está pasando, por ejemplo, en Ñembucú. Es realmente muy preocupante y por lo menos nosotros dijimos con la dirección, nosotros no vamos a perseguir a nadie. Lo que pasa es que discúlpame, Víctor, acá hay dos cosas que quiero decir, que vengo repitiendo en la radio hace 20 años, porque este es un tema que me apasiona y también me indigna. Primero que vos tenés que dejar una parte de la reserva, que es como 25% de tu propiedad tenés que dejar para reserva. Y no se cumple eso. Y también después yo voy desmembrando esta reserva. Yo tenía 100 hectáreas, 25 tengo que dejar. Después yo vendí una parte y este 25 ya se va achicando hasta que se queda un montecito. Ese es uno. Segundo, la palabra cambio de suelo. Cambio de suelo parece ser como si yo agarrara una tierra y pusiera otra. O sea, la terminología ya te dice cualquier cosa. Estás deforestando, no estás haciendo cambio de uso de suelo. Y el MADES... Bueno, mira, hay un caso que tenemos en la Sala Constitucional, que a mí me sorprende y me quedé ahí a ver cómo abordamos este tema. Villa Oliva, Ñembucú. Sí. Empezaron apareció la agricultura mecanizada, la siembra de arroz sobre todo. Hubo un problema grave, yo como parlamentario estuve... Sí, con los humedales y todo. Exactamente. Había sido, yo honestamente no sabía, la municipalidad emitió una resolución. Una ordenanza. Una ordenanza. Donde dice, dentro de este espacio territorial, el gobierno territorial tiene el municipio. El gobierno territorial del municipio. Autonomía. Claro, pero el territorio es gobernado por el municipio. Los municipios gobiernan los territorios. Dice, dentro de este espacio territorial, para que las empresas puedan fumigar, va a tener que informar a la municipalidad qué productos son, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, contra esa ordenanza plantean una inconstitucionalidad. ¿Quién pensás que planteó esa inconstitucionalidad? ¿Quién? El MADES. Ah, sí. Porque vos vas a pensar, bueno, habrá sido la empresa. Claro. No, el MADES. Y ahí me quedé, y dije, realmente me quedé, dije, ¿qué pasó acá? Y el MADES y ataca seriamente a la municipalidad, diciendo, la municipalidad se inmiscuye en un tema que es competencia. Nosotros ya dijimos que pueden hacer lo que quieran. Y el municipio dice, no, yo soy autónomo. Yo decido qué producto aceptar en mi territorio. Bueno, para que veas que la situación es sumamente compleja. Bueno, y vamos a ver cómo resolvemos finalmente. Citaste unos casos acá, yo tenía anotado el caso de Miguel Antonio Vivolini y Nicole Vivolini, donde se le dio una suspensión condicional tras la deforestación de 1.900 hectáreas. Algo que creo que describiste como un buen negocio, ¿verdad? Porque sí, se dio una suspensión condicional y que fue, bueno. Tengo entendido dos cosas. Sí. No sé si es el agente fiscal o es la agente fiscal. Sí. Del caso ya está también el jurado. Y tengo entendido que la Fiscalía Adjunta revocó esa medida. Tengo entendido. Ajá. Este es el caso del Chaco. Sí, bueno, del Chaco. Tengo entendido que ahí hubo una... Y hubo otro caso también de los fiscal Rolando Ortega y el juez Ramón Florentín en Canín de Yuque también blanquearon a deforestadores. Bueno, ese es el fiscal cuyo antecedente... el antecedente de ese caso se remitió al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Varios colegas tuyos me cuestionaban por qué no remitimos los antecedentes del juez. Lo que pasa es que la Corte está haciendo una auditoría, el juez solicitó tiempo para presentar su descargo, estamos esperando eso, creo que en estos días termina y bueno, sí. Encontramos que no hay justificación a lo que hizo, también su antecedente se ha remitido al jurado de enjuiciamiento de magistrados. En el año 2023 creo que fue, nosotros habíamos publicado un trabajo que hizo un colega, se llama Aldo, que sigue todos los temas ambientales, donde hablan de que de 167 delitos ambientales se logró apenas reparar el daño en un solo caso. Y hay que ver también qué tipo de reparación. Y sí, porque además, donar 10 computadoras a la escuelita del lugar no es reparación, porque eso ahí está la trampa. Reparación social, no ambiental.
tenés que reparar lo que destruiste para que los próximos que vengan después, la famosa responsabilidad intergeneracional, puedan tener condiciones dignas de vida, para que existan las bases naturales de la vida, puedan permanecer para los que vienen después de nosotros. Lo que pasa es que en este mundo tan mercantilizado, parece que tenemos los cerebros absolutamente mercantilizados, que creemos que todo es cuantificable y todo hay que traducir en dinero contante y sonante, y eso nos idiotizó absolutamente y dejamos de tener perspectiva de futuro. Yo no tengo otra explicación, porque no entiendo cómo uno no puede darse cuenta que está destruyendo el bosque, destruye los ríos, destruye todo. ¿Cómo van a vivir las futuras generaciones? ¿Vos decís que ¿Y para qué acumular tanta riqueza si finalmente esto es una especie de suicidio colectivo al que se está sometiendo la humanidad? Pero encima yo no comparto esta opinión que dice lo siguiente: el hombre destruye, no, algunos. Hay que ver qué sectores, quiénes son los que están destruyendo, no todos. Y además no solo destruyen, sino impiden que se tomen las medidas de reparación. Yo sé, yo no soy Mahatma Gandhi, no soy Jesucristo, pero mientras yo esté encargado de la dirección y mientras tenga esta función, por lo menos por eso te iba a preguntar, me decís que no sos situación. punitivista, pero si un solo caso se dio de 167, o sea, si nosotros nos vemos 10 tipos en la cárcel, se incendia el Chaco paraguayo, todo el mundo tapa los diarios, todos nosotros los canales haciéndole seguimiento, se mandan los helicópteros, se mandan los bomberos, se pilla que fue provocado el incendio. ¿Pasan los meses o No, paré? es que punitivista es aquel que cree que hay que sancionar a todo el mundo. No, porque pero te sí. digo nomás, si nosotros le sí. metemos un cana al tipo que empezó el incendio y destruyó 3.000 hectáreas de Leo, bosque en es el que Chaco. si se demuestra eso, no es punitivismo, corresponde. Ese es el derecho. ¿Qué es lo que te dice el derecho? El derecho busca dirigir tu conducta en la sociedad. Te dice, mira, si cometés este hecho, te meto preso. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que vos no cometas ese hecho. Ahora, si vos cometes ese hecho y no te metes preso, el derecho no existe. Entonces, si uno comete un hecho prohibido, tiene que ser por eso, castigado. tiene que haber... Pero eso no es punitivismo. El punitivismo es decir, por cualquier Bueno, cosa está bien. castigar. Digo nomás, deberían haber, no sé, 30, 40 casos en cana para que la gente diga, bueno, se está haciendo algo. Porque si... Bueno, por ejemplo, perfecto. Pero si a mí me dan a elegir, o le meto preso 10 años a por un lado, o la alternativa es, no le meto preso 10 años, pero me va a reforestar de los 1.900, 1.800 hectáreas, lo dejo afuera y que me reforeste. Bueno, Pero no pasa ni uno ni lo otro. por eso. Ese es el problema. ¿Pediste una reunión con el fiscal general del Estado sobre este tema? Sí, estamos preparando una propuesta con la oficina técnica, que es una oficina que depende de la sala penal, yo soy de la sala constitucional. Vamos a preparar un protocolo y con eso reunirnos con el fiscal general, porque tampoco es que estamos tratando de provocar una confrontación con el Ministerio Público. Claro. Pero hay casos muy alevosos en los que no podemos ser cómplices. Por lo menos nosotros estamos decididos a no ser cómplices. Repito, probablemente no vamos a detener la destrucción, pero por lo menos el día de mañana quiero mirar a los ojos a mi nieto y decirle, papito, bueno, de este calor de 60 grados, por lo menos no le culpes a tu abuelo, hizo lo que pudo. Sí. Porque, repito, si esto continúa, o sea, si los negacionistas siguen imponiéndose, y bueno, veo Víctor, negra la cosa. Agradezco tu tiempo. ¿Cuál va a ser tu futuro, digamos? Habías dicho que te quedaba 5 años, ¿estás reflexionando al respecto? No, lo que yo había dicho es que que si yo quiero continuar después de los 5 años, en todo caso me tendría que someter a un concurso, pero hay que ver cómo se hace eso, ¿verdad? Ajá. La Corte de todas maneras ya dijo en muchísimos casos que los ministros son inamovibles hasta los 75 años, salvo juicio político. Así es que yo dentro de un año y algo cumplo los 5 años y ahí veré qué camino seguir. ¿Puede ser que vuelvas a la política? Y no, uno nunca descarta eso. Esto es política también, política de Estado, sí, pero política de Estado. la militancia
política partidaria, a lo que formó parte de muchos años de mi vida. Así es que uno no descarta nunca eso, pero en este momento soy ministro, creo que estamos haciendo buen trabajo y voy a repetir esto por más que ya me acusaron de ser fanfarrón. Hoy podemos decir que la jurisprudencia, la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay pueden ser presentadas en cualquier espacio internacional y no está en saga de ninguna otra jurisprudencia de ninguna corte de la región. Gracias por tu tiempo, Víctor. Gracias, Leo, muy amable. Muchas gracias. Nosotros hacemos la pausa. Después de la pausa vamos a hablar del caso Yacyretá, esta nueva firma de es un acuerdo que se firmó y vamos a desglosar todo este tema al volver de la pausa. Bueno, les decía que vamos a hablar del caso de Yacyretá, Itaipú, también la ANDE. Tenemos a dos personas que saben mucho del tema. Ingeniero Ferreira, ¿cómo te va? Fue presidente de la ANDE, IPS, ¿cómo estás? Pero muy bien, un placer estar acá, un saludo a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, y nuestra querida Mercedes Canese, como siempre ingeniera, panelista de Más en Paraguay. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal, Leito? Un gusto saludarte a todo el equipo y bueno, a los oyentes. Bueno, vamos a hablar un poco de anticipada, pero quiero entender este nuevo acuerdo con Yacyretá. ¿Qué les parece a cada uno de ustedes? ¿Es un buen acuerdo, es un mal acuerdo? Ingeniero, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo lo primero que pasó a mi criterio es una pérdida de oportunidad muy fuerte. O sea, de lo que yo miré, Argentina estaba muy interesado en tener un pacto con el Paraguay porque está necesitando energía eléctrica. Lastimosamente nuestros vecinos tampoco querían pagar mucho, entonces, y no andaban lo pagando. Entonces usaron una tarifa ficticia de 15, 17, inventaron una tarifa, porque en el mercado argentino realmente la tarifa está muy por encima de eso, como para negociar mejor con el Paraguay, y finalmente obtuvieron una tarifa de 28, que lo que más critico yo del acuerdo es que no tuvimos la visión de la crisis energética que vamos a tener dentro de unos años, y en tal sentido, si hoy la Argentina tiene derecho a llevar gran parte de la energía paraguaya de Yacyretá, ¿por qué no nos dieron también derecho a igual cantidad de energía que la que van a llevar ahora, que el Paraguay pueda dentro de 5 a 10 años traer al Paraguay al mismo precio, para no pelearnos por el precio? Para mí ese elemento, si bien es cierto, a favor del acuerdo diría yo, se habló por primera vez de la estacionalidad, de que el Paraguay use más en verano y Argentina más en invierno. Yo hubiese querido ser un poco más agresivo y decir que en verano el Paraguay pudiera inclusive traer la parte argentina. Con lo cual, esta crisis para la cual nos estamos mal preparando, que va a ocurrir en algún verano, algunos dicen 2028, otros dicen 2029, otros dicen 2030, pero eso es acá nomás ya. Sí. Es acá. Se nos viene una crisis que va a ser unas horas, pero en un país con la cantidad de energía que produce Paraguay, tener una crisis energética es una vergüenza. Totalmente. Entonces me parece una pérdida de oportunidad. Pérdida de oportunidad, me gusta ese titular. ¿Y vos, Mercedes? Sí. Bueno, acá los únicos que realmente ganan con este acuerdo sobre Yacyretá son los que administran Yacyretá, porque ellos van a tener un poco más de efectivo y dicen que con eso van a reactivar también Añacuá, pero todo el resto del país pierde con la operación, porque están diciendo los argentinos que van a pagarle a Yacyretá $28 por megawatt hora, que la diferencia estarían recibiendo ellos como una compensación por la deuda que no sabemos cuál es, y diciendo más o menos que la tarifa estaría por los $50 en total, cuando que el precio de mercado de la energía no es menos de 100. Entonces lo que pierde Paraguay al no ejercer esa soberanía hidroeléctrica es muchísimo más. Y como dice el ingeniero Pedro Ferreira, ¿qué pasa en el futuro? Cuando nosotros querramos esa misma cantidad de energía barata, ¿cuánto nos va a vender Argentina, Brasil, cualquiera que tenga energía disponible? ¿A cuánto nos van a vender a nosotros cuando se produzca ese apagón energético? Y además de eso, no hay ningún aspecto en que se señale en ese documento lo que le debe Yacyretá a Paraguay por territorio inundado, que es una deuda que es por lo menos 95% responsabilidad argentina, porque es la que llevó más del 90 o 95% de la energía de Yacyretá, ni tampoco sobre el ferrocarril inundado, que hasta hoy no termina de reponerse y que es
un lucro cesante enorme para un país como Paraguay, que es mediterráneo y no tiene costa al mar. Algunos analistas escuché hablar que nos puede ingresar entre 100 y 150 millones de dólares extras. No, pero vamos a hacer, porque las binacionales, eso que entra en la binacional, con la cantidad que se malgasta dentro de una binacional, vamos a ser tranquilos con el tema, porque plata que entra en una binacional no necesariamente se utiliza bien, para comenzar. Sí. Lo que es seguro es que la ANDE, en vez de pagar 22,63, va a pagar 28. Lo cual es 20 millones de dólares más al año aproximadamente, que va a salir de tu medidor, de nuestro medidor. O sea, 20 millones de dólares nos va a sacar la ANDE, que no iba a pagar, va a sacarnos para ir al año. Eso es la resta multiplicado por los megavatios medios 425 que dice el acuerdo. Pero la ANDE dice, perdón ingeniero, que tampoco le encuentro mucho sentido, pero ellos dicen, en realidad vamos a sacar menos de Yacyretá, entonces vamos a compensar esa plata. Pero atender la tontería, vamos a hacer, no. Si la ANDE puede comprar a 28 y venderle a la criptominería, por decir así, que es lo que ahora va a poder poner rápido, porque acaba de inaugurarse Valenzuela, que está sobre la línea de 500, no tiene un acceso muy directo a Itaipú, porque todavía no está terminada la línea. Lo que inmediatamente puede hacer la ANDE es la energía de Yacyretá, no 425, 825, porque hay 600 más nuevos, que antes no había capacidad de transformación, poner ahí para las cripto. Las cripto le están pagando más o menos 50, 59, 55, 40, sí, vamos a poner 50. Si vos comprás a 28 y vendés a 50, o si compras a 22 y vendés a 50, vos tenés un delta de ganancia. Claro. ¿Verdad? Entonces lo que ahora se compromete la ANDE es a no tener esa ganancia, que podría haberlo tenido desde mañana. O sea, nosotros, en vez de subirnos a nosotros la tarifa, por ahora conviene las cripto, es una medida transitoria, coyuntural, a mi criterio, por ahora, porque no tenemos otra cosa. ¿A quién venderle, digamos? No se produjo el cambio de uso a una industria que genere empleo, ya no están y van a tardar en venir. Entonces, transitoriamente, me parece a mí por lo menos que es una ayudita que nos da el destino. Entonces, lo que está diciendo la ANDE es, yo pierdo ese negocio, dejo de ganar. Y me comprometí con la Argentina en dejar de ganar. Lo cual todavía no termino de entender. Claro, va a desembolsar menos, pero claro, si vas a dejar de comprar a 28, algo que puedes vender inmediatamente a 50, o a 40 no va. Entonces lo que vos estás diciendo es que ese negocio lo tenga Argentina. Vos le estás regalando un negocio, sin ningún tipo de compensación. Este es el acuerdo. No, es... Bueno, pero en el acuerdo se dice que Argentina va a llevar el 85% de la Así energía. Es. A no ser que Paraguay necesite, dice así más o menos una parte, sí, ¿verdad? Pero en realidad va a llevarse el 85%. Sí, esa autolimitación de retirar nuestra propia energía nunca tendríamos que haberlo puesto por escrito. Nosotros tenemos derecho al 50%, en eso coincido con el ingeniero, no en que le demos la cripto, porque hay costos internos que tiene la ANDE, que todos sabemos, los técnicos muy bien, que hacen que no podamos decir, compramos 28 y vendemos a 47, que es el promedio según la propia ANDE, de una respuesta a un pedido de informe que hizo el Senado de cuánto está cobrándole la criptominería. En promedio le cobra $47 por megawatt hora. Ese monto no podemos restar directamente y decir que eso es una ganancia para la ANDE, porque la ANDE tiene que pagar costos de transmisión y administración de esa energía, y en algunos casos inclusive de distribución, dependiendo de la tensión de suministro de la criptominería. Y ahí es donde realmente perdemos también con la criptominería. Lo que sí me parece grave es que nosotros nos autolimitemos con este acuerdo en no retirar todo, claro, pero sí o sí perdemos desde el momento que antes retirábamos a 22,63 y ahora a 28. Es que es obvio. Y no hay nada que decir al respecto, porque en el caso de Itaipú la energía garantizada tiene un costo mayor también. O sea, la ANDE está perdiendo por Itaipú porque no se aplica el tratado con la tarifa igual al costo, y ahora lo mismo está pasando con Yacyretá sin que ni siquiera discutamos cuál es la tarifa, porque ellos se encargan en ese acuerdo de hablar de precio. Dicen precio porque no pueden decir tarifa. Claro, si dijeran ahí tarifa, violarían el tratado. Estarían violando el anexo C. Entonces usan esa palabra engañosa de precio. Y ya que usaron esa palabra, ¿cómo la delegación paraguaya no aprovechó para decirles, vamos a hablar de precio? No, muy bien, hablemos de precio de mercado, que no es menos de 100.
Y Un detalle ahí, quiero completar algo que dijo Mercedes. Bueno, ya aclaramos que no estamos de acuerdo con Sí, la cripto, no, ¿verdad? no. Tenemos diferencias sí. ahí. Para mí es un negocio transitorio, ella tiene otro criterio. Es para debatir en otro momento, inclusive Sí. podemos debatir mejor. Pero quiero completar dos cosas. En el escrito se habla de la deuda. Y la deuda, o sea que la Argentina va a pagarnos con deuda. Sí. Y ahí hay un problema. Remite al balance aprobado en el Consejo de Yacyretá. Ese balance no está en internet. Y la otra, en una entrevista, escuché con mucha atención, se le entrevistó a un consejero de Yacyretá y él aclaró que en el balance figura 30.000 millones, más de 30.000 millones de dólares, que es algo que el Paraguay no acepta. No. Entonces acá en este escrito nosotros estamos de alguna manera casi aceptando el 30.000. Blanqueando. Recordando que aún en el acuerdo Cartes-Macri, eso ya se había reducido a 4.000 y pico. Sí, O sea, así es. esperamos, porque esa deuda realmente es una autodeuda de la Argentina. La Argentina tenía que poner plata, no puso la plata y después carga intereses sobre la plata que no puso, sobre la parte que puso. O sea, esa es una autodeuda y ellos te fabrican los papelitos. O sea, si lo que acá conseguimos es que nos paguen con la deuda vieja, 30.000 millones, vamos a hacer un cálculo grosero, ¿verdad? Yacyretá produce 20 millones de megavatios hora al año. 20. Por 28 te da 560. 560, si 30.000 millones le aceptamos que... Entonces, la Argentina puede llevar No vamos a pagar nunca. toda la vida, es más Sí. con los intereses. Sí. Porque yo pregunté, y sigue generando, y Claro. ponerle cualquier tasa de interés, ponerle que le ponga a 30.000 millones, ponerle 5% anual, ya es 1.500, que es más que 500. O sea, significa que nunca va a pagar nada. Y en Yacyretá se da un caso diferente a Itaipú. En Yacyretá, el Paraguay puso el 80% del sacrificio territorial. Y eso no está siendo compensado. En ningún lugar de ese acuerdo dice en qué momento se le va a compensar, que de hecho dice el tratado que hay que compensarle por la mayor superficie inundada al Paraguay, y resulta que no está eso en el trato. Entonces me preocupa porque ya la Argentina estaba negándose por mucho tiempo a pagar eso. Pagó ocasionalmente, pero muchos años no pagó. Pero acá de alguna manera el Paraguay acepta. Yo quisiera decir que el Paraguay no aceptó. Aceptó el presidente de la ANDE y los directivos de Yacyretá que van a usar esa plata, y por eso que ahí coincido plenamente con Mercedes, están ellos felices, claro que Sí, están ellos felices. Yacyretá está feliz. ¿Cuánto es la deuda? ¿4.000 o 33.000? No, ni 4.000 ni 33.000, sino que cero. Porque si usamos el mismo criterio que el Tratado de Itaipú, que a los 50 años se tenía que revisar y la deuda fue cero a los 50 años, que fue en el 2023, en Yacyretá dice el mismo texto, pero en vez de 50 años dice 40 años. Y eso se cumplió en el 2014. En el 2014 la deuda de Yacyretá tenía que ser cero. Y si no era cero, tenían que hacerse cargo de la deuda que quede en los países en proporción a la energía que llevaron. Claro, ellos pagan el 85 y nosotros el 15, en el Sí, caso que en fuera así, realidad, digamos. 95 y 5. Bueno, pero Porque hasta ese Entonces- momento habían llevado ellos casi todo. claro. Claro, ellos lo que están haciendo con este tema de que no se paga la deuda de Argentina es que vamos a terminar pagando nosotros el 50% en vez de pagar el 5%, ¿verdad? Y además, si es que no se pagó toda la deuda fue porque hubo atrasos en la obra, porque la deuda se Pero tenía que entonces, pagar con la energía. Este es un retroceso, o sea, si ya discutíamos el acuerdo Cartes-Macri, que Sí. dejaban 4.000 y 4.000. ahora otra vez se vuelve a hablar de 30, o sea... Pero esto nunca es un se habló de 30, lo máximo que se habló fue 16.000, 18.000, o sea, lo de los 30 Sí, pero es una acá te locura. remiten al balance. Claro, es que Y en el aumentan balance los intereses. dicen, porque en realidad no te puedo asegurar, pero los consejeros reporteados dicen que en el balance dice 30 y pico mil. Entonces acá es un más que retroceso. Sí. Entonces esto es peligroso porque en el futuro va a pasar Milei. Yo creo que esto no se va a volver a tratar el tema de Yacyretá durante el gobierno de Milei. Milei solucionó su problema, tiene energía barata, abundante de Yacyretá, soluciona su problema mientras él sea presidente. Cuando venga el siguiente va a decir, espera un momentito, al siguiente presidente de Paraguay, pero acá usted Paraguay ya aceptó esto. Sí. Ustedes ya aceptaron que es 30 y pico mil. No, pero está el acuerdo Cartes-Macri. Macri. Ah, pero acá ustedes aceptaron
Bueno, y la aquello. diferencia está en lo que vos decías. Este es un acuerdo entre presidentes de Yacyretá. Cartes, Macri eran presidentes de los países, digamos. Inclusive, Claro, Leo, si vos lees por eso lo que quiero, por favor, le pido al presidente de la República que él no se le ocurra hacer un decreto donde él avale esto. Claro, pero ni siquiera fueron los... Para dejarlo o sea, al menor nivel posible. Claro, para que no pase lo que está diciendo, que a futuro se reconozca esa supuesta deuda. ese documento, digamos, que se firmó, ni siquiera firmaron los cancilleres ni los directores de Yacyretá, ¿verdad? Porque los que firman, o sea, los que hablan son la Secretaría de Energía de Argentina, que vendría a ser como el Viceministerio de Mina y Energía del lado argentino, y del lado paraguayo es la ANDE. Y ninguno de los dos tiene por constitución la representación del Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está como en un limbo Una jurídico nebulosa. también, ¿verdad? Sí. Que es muy extraño. Pero ciertamente Argentina se puede agarrar de eso. Y es grave porque aún en los malísimos acuerdos que se hicieron antes, porque se intentó antes de esto resolver de diferentes formas, Sí. ya en su momento los argentinos reconocieron que no podían cobrar intereses. Así es. ¿Por qué? Porque justamente estos intereses se generan a partir de dos decretos. Uno de ellos es de Videla del año 79, un dictador sanguinario argentino, Videla, que dijo que no obstante que las partes dan aportes para la construcción de Itaipú, de Yacyretá, eso no obsta que el Tesoro argentino actúe como un tercero. O sea, a través de un decreto, él lo convirtió a un prestamista del Estado argentino en vez de que sea un aporte. Y este documento también habla de alguna manera de posponer el anexo, digamos, que Dicen que van a adecuar los instrumentos. ¿Verdad? Yo creo, a priori, lo mismo digo respecto a Itaipú con Brasil. Si el Brasil ya obtuvo lo que quería en Itaipú, ¿para qué se va a sentar a negociar? ¿Verdad? Después hay nuevos elementos que pueden ir saltando, pero Sí. En su momento me parece que fue un mal acuerdo. Este también va a ocurrir. Te ponen ahí, pero ¿para qué Milei se sentaría a negociar algo diferente a lo que ya consiguió? Ese es un punto. Y por otro lado, ahí donde cita justamente el tema de cuánto lo que va a pagarse y cosas por el estilo, a mí me preocupa varios elementos. Y te lo voy a poner de esta manera. Voy a hablar del proceso. Sube el decreto de Milei, no sé si es decreto presidencial, y en el anexo estaba el acta. Bueno, resulta que esa acta tenía gruesos errores, que por suerte, como la Argentina publicó, a diferencia del Paraguay, que nunca publica nada de las binacionales, ¿verdad? Ni en Itaipú ni en Yacyretá, entonces como publicó, entonces muchos nos hicimos eco, revisamos, googleamos, ¿verdad? Googleando en páginas argentinas descubrimos que lo que estaba por firmar el Paraguay se fueron a Buenos Aires a firmar, ¿verdad? Resulta que finalmente era imposible. Entonces se le alertó. Se enojan los oficialistas, pero en realidad la oposición o los no opositores o la gente que nos gusta el sector hemos opinado y entonces se impidió que se firme ese primer mamotreto. En ese sentido, este mamotreto ya no es tan mamotreto, ya empieza a tener, ya no tiene errores tan groseros, pero sigue teniendo este tipo de error como el tema de la deuda. O sea, imposible que nosotros validemos. Y te voy a decir cómo fue la negociación. ¿Quiénes firmaron? Vamos a suponer que vos seas Yacyretá. Vos sos el comprador argentino, yo soy el comprador paraguayo. Sí. Ella va a recibir la plata y ella va a usar, Yacyretá va a usar en forma graciosa, entre cuatro paredes, en forma discrecional, la plata que nosotros dos le damos. Ella firma porque quiere la plata. Y nosotros dos firmamos, obviamente el argentino dice quiero pagar lo menos posible. Entonces, los compradores, ¿cuándo viste que en un negocio, Sí. los compradores y el que va a administrar la plata, y el Estado paraguayo dónde está? ¿Y el Estado argentino? Sí. ¿Quién salvaguarda? El año pasado, este año, en enero, el ministro Fernández Valdovinos, como gran cosa, dijo que cobró el Estado paraguayo $100 millones de lo que se le debía. Y acá se está aceptando, en ese lugar donde dice cuánto va a pagar la Argentina, que ya no le va a adicionar nada. No, todo va a ser en papeles. Espera, entonces significa que el Ministerio de Hacienda, hoy llamado de Economía, ya no va a poder tener el mismo logro que tuvo el año pasado o este año de requerirle a la Argentina, quiero mis 100 millones. No, estamos renunciando.
a eso. Y yo no creo que nadie tenga atribuciones de renunciar a un derecho paraguayo. Sobre todo, como dije, 80% del área inundada es del Paraguay. O sea, acá, el agua que produce la energía se está almacenando 80% en territorio paraguayo. Y eso se está usando 85% para beneficio de la Argentina. Vamos a hacer una pausa y quiero entender por qué es tan difícil negociar. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos fuerza para esta negociación? ¿Cuál es el acá? ¿Por qué tanto con Argentina y con Brasil? Ya volvemos. Musicala a la gente de Villagrán, así que como cada semana nosotros promocionamos a un grupo nacional. ¿Por qué es tan difícil negociar con Argentina y con Brasil? ¿Cuál es? ¿Somos tan burros? ¿Somos mediocres? ¿Somos corruptos? ¿No tenemos talento? O sea, viene un Macri, nos cachetea. Viene Milei, nos cachetea. Y nosotros aceptamos la cachetada. Bueno, yo tengo un par de teorías. Algunos basados en la práctica. Por ejemplo, es muy difícil negociar cuando vos no tenés alternativa. O sea, si el Paraguay no tiene una alternativa de venta de su energía, que no sea a Brasil o Argentina, por lo cual ahí sí discrepo con Mercedes. Para mí la única alternativa actual es la criptominería a corto plazo, y ahora que Marcos Rubio dijo, la inteligencia artificial como electrointensiva, que pueden venir y vos le echás dentro de 5 años. No hay otra que puedas echarle dentro de 5 años. Pero podemos discrepar, Sí. ¿verdad? Pero en síntesis, si no tenés, si ellos se creen monopolio de compra, siempre te van a tener contra la pared. Pero eso no se dio en estos dos casos. Estas negociaciones fueron diferentes. El otro elemento es que en muchos de estos lugares, los paraguayos, al usar discrecionalmente los fondos de las binacionales, nosotros nos damos muchos permisos de no usar bien esos fondos. Y la sociedad paraguaya creó durante décadas una permisividad, porque nosotros creemos que la plata mal usada de las binacionales es plata argentina o plata paraguaya o plata brasilera. Entonces decimos, bueno, dejemos. Si alguien compró una ambulancia de Itaipú en 300 millones y se podía comprar en 100, a nadie le molesta. Pero si hacía el Ministerio de Salud, le vamos a ir encima si hace IPS. Entonces hay una permisividad. Ese último elemento cambió totalmente. ¿Por qué? Porque 603 millones de dólares pagó la ANDE a Itaipú el año pasado y las remesas fueron 549 nomás. O sea, hoy en día, todos esos gastos sociales, esa ambulancia que vemos por ahí ya sale de tu medidor, de ese medidor que tanto te quejas, de ahí sale. Entonces tenemos que cambiar nuestro chip. Si nosotros no cambiamos nuestro chip, ¿qué es lo que pasa? Que gana las elecciones el que mejor reparte plata a las binacionales sin ningún tipo de control. Entonces nosotros le estamos alabando a los que malgastan la plata que nosotros pusimos desde nuestro medidor. Y ese es un chip que tenemos que cambiar. Mientras no tenga una factura política este tema, mientras nosotros le hagamos loas a los que malgastan. Y ahí ato con el proceso político. El proceso político es una teoría, claro, es una teoría, pero que todavía no encontré, es una hipótesis que todavía no tuve forma de rechazar la hipótesis, decimos lo que hacemos este tipo de cosas. ¿Cuál es todo lo que se hizo está alineado con el fondeo político. O sea, se necesita plata para las elecciones de las municipales, se necesita plata para las generales. Se piensa que eso puede venir de las binacionales de alguna manera. Hay un gran asesor político, gerenciador de esto, que está en el mismo palacio, que fue en su momento ahora director general de Itaipú. O sea, acá hay una cuestión de que hay como una forma de administrar estos fondos que ya está previsto, de cómo cubrir. Por otro lado, fíjate que hay este anuncio de que se cierra el trato e inmediatamente se posiciona a Liana como la persona que va a ser el siguiente candidato. No digo que, no tengo pruebas de que esto sea así, pero ocurre en la misma semana. Porque entonces el hombre de confianza de Aliana, que ahora creo que tiene 2 o 3, no sé, ahí son los que van a administrar esos fondos. Por otro lado, nosotros permitimos la falta de transparencia en esta plata. Entonces, tanto en Itaipú como en Yacyretá, los gastos discrecionales hacen que las personas en la mesa de negociación, yo soy brasilero, vos sos paraguayo, y yo digo, yo quiero un precio más bajo porque quiero que mi industria compre más barato porque eso genera empleo. Y vos paraguayo venís del otro lado y me decís, yo quiero la tarifa más alta
porque quiero tener gastos discrecionales para mi campaña política. Entonces, yo, extranjero, argentino o brasilero, ya te miro más chiquito, porque vos no te vas detrás de una causa justa y noble, sino te vas por una cuestión personal, partidaria, electoral, personal, es para tu lucro personal. Entonces vas a ser más permeable a que yo tenga una mejor posición ética. Por un lado está la posición estructural, monopolios de compra en ambos casos, y por otro lado está el tema ético. Si vos te vas con la albirroja bien puesta y no robás nada y no malgastás nada de ambas entidades, si toda la plata de los gastos sociales metés dentro del presupuesto general de gasto de la nación, te van a respetar más. Vos tuviste, Mercedes, de alguna manera, porque Sí. fuiste viceministro de Energía en la época de Lugo y hubo ahí un trato con el presidente Lula, digamos, que terminó en algo positivo, ¿verdad? Incluso hay 25 puntos que no sé al final en qué quedó todo esto. Digamos, te tocó negociar, estuviste, ¿sabes? Esta misma pregunta, ¿qué nos Sí. pasa? No, yo voy a ser más directa. Yo creo que hay, en general, durante todos los gobiernos que hemos padecido, desde la firma del Tratado de Itaipú hasta el presente, excepto el gobierno muy breve de Fernando Lugo, personas que priorizan su interés personal. Son vendepatrias, son herederos de los legionarios, son los que saquearon el Paraguay a partir de la guerra de la Triple Alianza y hoy están sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, son herederos políticos y económicos, donde el negocio para ellos es saquearle a Paraguay a cambio de beneficios personales. Entonces para ellos no es una prioridad llegar a un buen acuerdo sobre Itaipú, sobre Yacyretá, porque para ellos su prioridad es personal. Y eso va de la mano con irse, con las campañas políticas, con tener dinero para estas campañas. Y creo que eso fue algo que durante el gobierno de Lugo le sorprendió a los mismos brasileños. En cierto momento recuerdo que el canciller Lara Castro le dijo, cuando se era vicecanciller, acá en Paraguay nosotros cambiamos, le dijo. Ustedes también tienen que cambiar, porque había intenciones, y de hecho te acordarás que se decía que había un equipo duro, que exigía demasiado, que la posición paraguaya era demasiado dura, ¿verdad? Y que Brasil ofrecía ya cosas interesantes. ¿Por qué? Porque Brasil tenía la intención de darnos mucho menos de lo que finalmente Yo recuerdo conseguimos. que en Brasil los medios brasileños en realidad lo que decían eran que los brasileños iban a pagar la tarifa más cara si es que Sí. aceptaba algunos puntos que Paraguay estaba, digamos, solicitando. Y hasta hoy, Leo, se recuerda ese acuerdo Lugo-Lula. Me acuerdo que Leila Rachid-Lichi, que fue canciller, después fue asesora de Cartes también en relaciones internacionales y fue también su representante en Itaipú, decía que la hoja de ruta para el 2023 era el acuerdo Lugo-Lula. Yo creo que hasta ahora no se superó ese acuerdo y lo que demuestra que se pueden hacer diferentes las cosas, pero no con estos vendepatria. Y siempre hay armas de negociación. Las armas de negociación más poderosas que teníamos en Yacyretá era el momento de el cumplimiento de los 40 años, porque ahí teníamos que exigir ya la deuda cero y Argentina es la más necesitada de la energía en Yacyretá. Nosotros también vamos a necesitar en muy breve tiempo energía en Yacyretá, pero hoy si no tenemos Yacyretá igual estamos con Itaipú, hoy, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que tendríamos que haber puesto como moneda de cambio a la construcción de Añacuá, la reposición de nuestro ferrocarril, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando el ingeniero Ferreira habla de ese territorio de 80% que se inundó de Paraguay, no estamos hablando de tierra nomás, es una de las tierras más fértiles, no solamente de Paraguay, sino del mundo. Y eso no nos van a pagar, ahora nos quieren pagar en papeles, ¿verdad? Porque como dice el ingeniero, ya no va a venir más la plata. Nosotros vamos a pagar $28 por la tarifa de Yacyretá. La diferencia, porque la tarifa supuestamente es 50, no sabemos tampoco de dónde se calculó eso, esa diferencia ya va a ser, ¿por qué no pagamos 50 y sí 28? Porque esa diferencia va a ser a cuenta de nuestros territorios inundados. Eso es un escándalo, ¿verdad? ¿Cómo podemos aceptar algo así? Y es eso, son los vendepatrias. Quiero que hablemos brevemente, que sea Itaipú, ingeniero, Sí. porque no se nos va a ir el tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los negociadores? ¿Cómo está viendo el proceso? Brevemente, recordad que estamos en un momento histórico. En enero del 2027 la tarifa de Itaipú va al piso y tenemos que aprovechar ese momento. Si nosotros no aprovechamos, ellos van a llevar, los brasileños, toda esa energía a un precio vil, a un precio pero de regalo, lo cual ya demostraron cuando se presentaron la licitación de la ANDE, ofrecieron inclusive $7 para decir es una bofetada.
Por eso también yo le entiendo a Marco Rubio y otros cuando dicen, che, vamos a llevar las electrointensividad al Paraguay, porque ven estas ofertas locas de 7, 28 y precios así, y todo el mundo dice, ¿y por qué al Paraguay le ofrecen eso nomás por su energía? Vamos a ir nosotros, vamos a poner 30, vamos a poner 35. Yo por eso digo, mínimo tiene que ser 55, más o menos un piso, pero no regalarle a nadie. ¿Qué pasa con Itaipú? Se hizo un acuerdo el año pasado, finalmente se anunciaron 4 cosas. Primero, que iba a subir la tarifa. No subió la tarifa, o sea, subió artificialmente de 16 y pico a 19. La diferencia, que era para Brasil 301 millones de dólares en un año, se le devolvió todito, lo cual hoy en día está asentado, firmado por los paraguayos dentro del balance Itaipú. Segundo, se anunció la apertura del mercado paraguayo, del mercado brasileño a la energía paraguaya, y ahí vemos lo que hizo Brasil, ofertó $7, $20, una viruta. Ya sabemos que Brasil no quiere pagarnos bien y que no colocó en las reglas de mercado, no fijó, por ejemplo, la tarifa que tiene que ir por la rectificadora que está en Furnas, entre otras cuestiones, de manera tal que el que quiera pagar por nuestra energía esté seguro de cuánto es lo que va a pagar en el peaje. Tercero, que se anunció de que iban a aumentar los gastos sociales y que se iba a repartir 1.900 millones, números más, 1.600 en 3 años. No ocurrió eso. Los gastos sociales al final bajaron. O sea, en época de Mario Abdo, en el 2023 hubo más gastos sociales en Itaipú que en el 2024. Y lo peor, esa plata quedó en Brasil, en reales, ahorraron, en vez que se ahorre en dólares en el Paraguay, quedaron de los 997 millones que tenía al 31 de diciembre, según Itaipú, tenía más de 900 millones quedaron en el Brasil. Y esa plata se depreció porque el real bajó en 200 millones. O sea, acabamos de tener una pérdida de 200 millones, y a nadie le escandaliza. 200 millones se perdió en un año. Nadie dice nada. ¿Y dónde estaba? ¿Por qué se perdió? Y estaba en bancos brasileños en reales. Vean, Tito, el Paraguay está financiando la política monetaria brasilera con plata Itaipú. No sé, es un escándalo. Eso es un poco mirando lo que ocurrió, que también ocurre. Por eso el tema Yacyretá me preocupa a mí, porque todo está relacionado a la larga. La ANDE tiene una modalidad de contratación que le permite en cierto horario traer relativamente energía barata de Itaipú, y eso termina el 31 de diciembre del 2026. Eso está acordado ahora. Sí. Y pasa que nos hemos previsto en Yacyretá, entonces en ese caso tenemos que ir sobre Yacyretá, porque se nos acaba este pulmón que teníamos. Y esos son los elementos que nosotros tenemos que... Nos viene esto, entonces nos vamos sobre la energía argentina de Yacyretá, ya que yo te ofrezco en el invierno, que cuando vos necesitas energía, te ofrezco toda la energía paraguaya prácticamente. Cuando yo estoy en el verano, en los veranos que vienen, desde el 2027 en adelante, dame también tu energía como reciprocidad. Ni siquiera eso hacemos. Vamos a hacer la última pausa. Quiero saber algo más sobre la ANDE, porque escuché también que se pierde 300 millones de dólares en robo de energía. Y quiero saber si es cierto esta cifra o de dónde sacaron. Después de la pausa. Bueno, es apasionante este tema porque, como dice Mercedes, el ingeniero, esto es un tema de la albirroja. Esto es nuestro, claro, ¿verdad? Y hemos hecho encuestas durante la campaña y hemos preguntado sobre Itaipú y Yacyretá, y realmente la gente siente como una causa nacional. Pero nuestros negociadores, por lo visto, no. El escuché al ingeniero Recalde Ñandutí que hablaba que la ANDE pierde como 300 millones de dólares en robos y algunas cosas que son inevitables. Quiero saber si esta cifra, o que fuiste presidente. No, yo tengo una estimación muy inferior a eso. Yo creo que él no mostró el cálculo, pero supongo que lo que hizo fue cuantificar el total de pérdidas que eventualmente pudiera tener el sistema eléctrico paraguayo y valorarlo al precio de venta, que es de 50. Y ahí da un número parecido a eso, pero esas pérdidas, una parte son inevitables. Ahora, él tiene que encargarse de sus números. Ahora, yo no puedo decir de dónde sacó, porque yo no tengo ese número, mi número es muy inferior a eso. Ahora bien, lo que yo quisiera es decirle, ya que tenemos unos pocos minutos, el Paraguay va a vivir una transición energética y no nos estamos preparando. La transición energética, principalmente le quiero decir a los jóvenes, les va a caer a ellos. Y eso va a significar de que van a tener que pagar mucho más cara la energía si las cosas no se hacen bien ahora.
Este es el gobierno, porque es el último gobierno que tiene gastos sociales de Itaipú. 1 año 7 meses nomás ya. 1 año 7 meses, no hay más que eso, de gasto social de Itaipú. Que en vez que se quede en un banco brasilero, o en vez de que se malgaste, que venga al sector eléctrico esa plata si es que es cierto. Porque en el acuerdo que firmaron no dice lo que va a venir al Paraguay. Ellos no me inventaron que va a venir. La ANDE tampoco. Era como propaganda. Entonces, Sí. pero vamos a suponer que sea un pacto de palabra, porque no están en papel. Y bueno, que venga esa plata y ahí vamos a ver si era cierto lo que anunciaron. Me quedan 2 minutos. Espérame, y otra cuestión. Entonces, tiene que usarse bien, porque o si no, vamos a dejarle a un Paraguay sin luz desde más o menos 10 años en adelante, y eso van a heredar nuestros jóvenes. Y yo creo que lo de Marco Rubio en realidad, porque él tiene un anti-China en la cabeza así enorme, y su cagazo es porque ahora acaban de firmar Lula, Petro, un montón de presidentes están en China, y China es líder mundial en energía renovable. Más del 80% de todos los paneles solares se fabrican en China, autos eléctricos, y el cagazo que tiene Marco Rubio en realidad es China. Entonces agarra y suelta, y dice, no, miren Paraguay, acá todos enloquecidos con una frase. Bueno, ¿qué querías decir? Así es, yo creo que llegó tarde Marcos Rubio, pero quiero decirle también que la ANDE tiene una tabla de salvación. El sistema eléctrico tiene, que es la tarifa social de la energía eléctrica. Justamente en nuestro proyecto, que es una iniciativa popular que tuvo más de 50.000 firmas, está que la mitad de la renta eléctrica tiene que ir a la ANDE para mejorar su infraestructura eléctrica. Exacto. Y todas las pérdidas debidas a familias que no pudieron más seguir pagando su cuenta de luz van a terminar para la ANDE, y la ANDE va a recuperar inclusive las deudas atrasadas de esas familias, porque está prevista una quita que va a ser igual al descuento que van a tener en su cuenta de luz. Entonces la energía eléctrica va a servir para el bienestar de las familias, para la generación de empleo por las MIPYMES, también para el derecho al agua potable, pero al mismo tiempo le va a dar recursos genuinos del sector eléctrico a la ANDE para mejorar, y eso puede ser también una ayuda para que nuestros gobiernos tengan que negociar mejor en las binacionales, porque van a necesitar más recursos para la ANDE. Nos van a caer varios temas, como la criptomoneda, por ejemplo, o escuché en Eso puede hacer un buen debate un día acá con Sí, Mercedes. vamos a hacer. Vamos a traer todos los números y que la gente... o sea, que lo salgan- importante es debatir. Y por supuesto, escuché esta semana en la radio oficialista de la presidencia que quieren ya privatizar la ANDE, pues estoy escuchando a algunos que dicen hay que privatizar la transmisión, hay que privatizar, tiene que entrar el sector privado, tiene que... Bueno, no tenemos que, así que vamos a prepararnos para tratarlo. el siguiente round. Gracias, Mercedes. Gracias, Gracias, Leo. ingeniero. Nos vemos la próxima semana. Chao.